¿Cómo están? Bien, y anda, se vive. Muy sufrido todo. Sí, parcial de máquina está complicado también. Sí. Y sí. Era parte de tercera, así que. Y Tercero ahora, no es fácil, ¿eh? Bueno, chicos, ¿cómo les trató el práctico? No sé. ¿Qué preguntas tienen sobre este práctico? El Yo punto 7 particularmente del el ítem TP2. 7B no lo puedo resolver. Ah, O sea, Yo les puedo guiar, no van a como resolver solución. ustedes. Sí, falta una guía más. ¿Eh? Sí, estaría bien, sí. Ok. ¿El ítem de qué práctico? TP2, el punto 7. El TP2. A ver, espérame. el 7B y C particularmente. Vamos a mirar un poco. Ajá. Sí. y ya que estamos la también. Sí, igual lo van a hacer ustedes. Yo les voy a guiar de cómo hacer. Claro, sí, para ver si al menos lo que ya pusimos acá está bien. Ok. A ustedes les dice, en el laboratorio se cuenta con un lingote de 3 kilos de una aleación de composición eutéctica, ¿sí? Y con un lingote de 3 kilos de aluminio puro, ¿sí? Es decir, ustedes ya saben lo que es un lingote, ¿no? ¿Saben lo que es un lingote? Y como eso que se ve en la tele de oro, pero de esto. Es un pedazo de metal que no tiene ni una forma, un pedazo de hierro que tiene uno que tiene composición eutéctica, es decir, si ustedes miran el diagrama ahí, ¿cuál sería la composición? Si ustedes miran el diagrama, Y está en el punto del eutéctico, el 1 ese que tiene la combinación. bueno, ¿y cuál sería entonces el punto del eutéctico? 32,2% de aluminio y el resto 32,2, 33,2% en peso de cobre, ¿sí? Aluminio con 33,2% en peso de cobre, ¿sí? ¿Está bien o no? Sí, 32% de... 33,2% en 30. peso de cobre. Sí, Bien. Estamos todos de acuerdo. Yo no veo. Ustedes no están viendo mi pantalla, ¿no? No, no se ve nada. Bien. Ustedes tienen entonces, acá tienen marcado una. Ya tiene un punto marcado en esta zona, ¿sí? En esta región. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos, para que sea más redondo el número, ¿sí? Un lingote que tiene 1 kilo. ¿Qué peso tendría ese lingote? ¿Cuánto tendría de peso en aluminio y cuánto en cobre? ¿Qué entienden ustedes? 332 gramos de aluminio y el resto de cobre. Al revés. Al revés. Por eso digo que al revés. ¿Está bien? 332 gramos de cobre y el resto de aluminio. ¿Está bien eso? Esas serían las proporciones, ¿o no? ¿Sí? Pregunto, ¿por qué sería al revés si en el cero está el aluminio ese? O Y el sea, aluminio es 100% ahí. ah, ok.
yo tenía El cobre es 0 en ese lugar. de pata, que- Bueno, voy a tener que revisar un poquito todo lo que hice. Lo que pasa es que si vos lees abajo dice porcentaje en peso de cobre, ¿sí? Arranca en 0 y va creciendo el porcentaje en peso de cobre. Por eso vos tenés en tu escala vertical, a la izquierda vos tenés aluminio puro, ¿sí? Claro. Ahora, vos ya sabés cuánto tiene ese lingote. Ahora, el otro te dice que es aluminio puro, ¿sí? Si nosotros queremos armar una aleación, porque el primer punto nos dice cuántos kilos de cada uno de los materiales disponibles en el laboratorio utilizaría para preparar un lingote de 3 kilos de una aleación aluminio 15% en peso de cobre. ¿Sí? En una aleación, ¿sí? Vamos a aclarar. Yo tengo una aleación que tiene una composición mucho mayor que el 15% de cobre, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es diluir aluminio ahí adentro, ¿sí? Agregar aluminio a eso. Para diluir un poco el cobre, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso o no? Chicos, no les escucho nada. Sí, o Sí, se sea, entiende. pero el tema es cómo. Ok. Entonces, Yo no si le, yo, yo por si yo ejemplo tengo no veo cómo. si yo tengo un lingote, a ver, si yo tengo un lingote que tengo que hacer una aleación de aluminio 15% cobre, ¿sí? Y todo mi cobre está en el lingote eutéctico, ¿sí? Tengo todo el cobre en el lingote eutéctico. Yo tengo que saber qué porcentaje de cobre necesito. Para armar mi nueva aleación, ¿cuánto de cobre yo necesito? 15%. ¿Cuánto sería el equivalente en peso para un lingote de 3 kilos? Y 450 gramos. 450 gramos. Vamos ya a una hoja más. ¿Sí? Entonces, vamos a olvidar un rato. A ver, yo tengo que armar una aleación de aluminio 15% de cobre, ¿sí? Para eso yo tengo un lingote que tiene 3 kilos. Es decir, en un lingote de 3 kilogramos, recién dijeron, ¿cuánto necesito de cobre? 450 gramos. 450 gramos, ¿sí? Por cada kilo voy a necesitar 150 gramos, si tengo 3 kilos. ¿Está bien? Entonces, yo necesito esto de cobre. Yo tengo eso es lo que quiero llegar, pero inicialmente yo tengo 2 lingotes. Por un lado, tengo aluminio puro, ¿sí? Y acá no tengo cobre. Y por el otro tengo aluminio con 33,2% de peso de cobre. ¿Está bien? Y que tiene 3 kilos también. ¿Sí? ¿Cuánto cobre tiene este aluminio? Este lingote. Hay que... 0,996 Exactamente, 996 gramos. ¿Sí? es mismo, sí. 996 gramos de cobre tiene este. Sí, Es decir, tiene el cobre
que tenía 1 kilo por 3, ¿sí? Entonces, yo ya sé que lo que necesito es prácticamente la mitad de esto, digamos, ¿sí? Con regla de 3 simples, si yo sé que 996 gramos tienen 3 kilos, ¿cuánto tienen 450? ¿Sí? Ahí voy a saber qué porción de este lingote acá, del lingote más grande, o de la aleación de 33,2%, voy a ocupar para conseguir los 450 gramos de cobre. ¿Sí? Y el resto le voy a meter aluminio puro. ¿Se entiende? ¿Me explico o no me explico? ¿Puedes repetir esa última parte? Que lo que estoy haciendo es, yo agarro los 330, esta acá, el 996. Yo sé que todo el cobre tengo que sacar ahí, ¿sí? Si yo sé que un lingote de 3 kilos tiene 996 gramos, ¿sí? ¿Cuánto tiene que pesar el lingote para tener 450? ¿Qué peso de la aleación tengo que ocupar para tener 450 gramos? ¿Se entiende? Y por regla 3 simple, si en 3 kilos tengo 996, Pero, ¿en cuánto tengo pero la concentración ahora sería el 15%, no el 33,2 de cobre. O, Y por eso vos estás o- sacando, por eso vos no estás ocupando los 3 kilos de este. Está ocupando solo hasta tener 450 gramos. Y el resto le agrega aluminio puro para completar los 3 kilos. ah, ¿Está bien? y, ¿Se y entiende? o sea, son 3 kilos menos 450 gramos. Eso es lo que pongo de aluminio. No. Es que vos no tenés separado cobre y aluminio, vos tenés una aleación. ¿Está bien? Vos tenés un solo lingote que tiene ese material. No tengo 450 gramos de uno y 2550 del otro separado. Tengo todo mezclado. ¿Me explico? ¿Se entiende? Vos tenés que cortar el lingote, el más grande, este acá, el de composición eutéctica, y tenés que agregarle aluminio puro. Ah, sí, ¿Se sí, entiende? estoy viendo. O sea, yo le corto un pedacito a ese y a eso después le agrego Y hasta un que hasta pedacito te diré que casi 1,5 kilos de este necesitas. Casi 1,5 kilos de la aleación eutéctica necesitas. bueno, 1,3 kilos. bueno, la mitad. Ajá. Y el resto, para completar los 3 kilos, le agrega aluminio. Profe, Sí. yo te creo que yo había hecho analizando la cantidad de alfa y de tita en el punto 15% cobre. Ajá. ¿Por qué está mal eso? ¿Y qué es lo que te Ah, dio? no me dio lo mismo. ¿Qué es lo que vos calculaste ahí? Yo calculé en 3 kilogramos de 15% cobre cuánto de aluminio necesito y cuánto de Pero cobre. vos cuando estabas calculando alfa y tita, ¿vos estabas calculando aluminio y cobre? A ver el diagrama. ¿Sí o no? ¿Cuál? A ver, ¿a dónde vos tenés aluminio? Cuando vos tenés aluminio puro, ¿a dónde está? En el diagrama. Eh, hacia la izquierda, ¿Hacia la izquierda? ¿El aluminio puro dónde está? en el 0% de cobre. Y es el único lugar donde vos tenés aluminio puro. Si vos estás calculando alfa, vos ya estás considerando un punto cualquiera de alfa, por ejemplo, ese punto que te dice 5,65%, vos estás calculando y ya tiene 5,65% de cobre. Ujú. ¿Me explico? Ah, Vos sí, estás calculando una fase, que no significa que eso sea aluminio puro. ¿Sí? ah, claro. El primer Cierto. paso, lo único que le está pidiendo el ejercicio ahí es que ustedes, teniendo un material base, armen una aleación, ¿sí? Busquen los componentes para armar una aleación. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces es jugar con regla de 3 simple, digamos. Sí, un poquitito para tratar de armar. A ver si entiendo. O sea, me terminó resultando 1355 gramos. Eso sería el lingote de una composición. ¿Cuánta composición era? Eutéctica. Eutéctica, sí. O sea, esa cantidad Ajá. tengo que tener de un lingote y más Ajá. aluminio puro del otro. Claro. La diferencia nomás. Y Sí.
Eso mezcla y listo. Ah, ok. Y exactamente, y ahí mezcláis, ¿está bien? Perfecto, sí, sí. Lo que pasa es, y también esto está lo que recién hablaron, el tema es que cuando ustedes se mezclan con el diagrama, ustedes no están trabajando con aluminio puro y cobre puro. ¿Eh? ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Entonces la idea es solo saber, siempre lo que vas a hacer es agarrar el elemento que, en este caso el lingote eutéctico, que es el que más cobre tiene, y empezar a sacar pedazos de ese y diluir aluminio. ¿Sí? Siempre esa es la manera. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. En este caso ustedes están mirando un diagrama, justamente acá tienen, no sé si están viendo ustedes la pantalla. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o no? No, ahora no. No. Están viendo la No, pantalla del práctico. no, ahora no se ve. Pero ustedes justamente tienen acá un elemento que es, ustedes tienen fase alfa y fase tita. Si ustedes ven esto de manera similar a lo que pasa con el diagrama hierro-carbono, esto va hasta una parte nomás, ¿sí? Hasta 54, más o menos 54% de peso en cobre, en peso de cobre, ¿sí? Va a la fase tita y después el diagrama de aluminio-cobre, hay miles de fases, no sé cuántas, cuántas hay, ¿sí? Ustedes ya están viendo acá al lado epsilon 2, nu sub 1, ¿sí? Nu sub 2, hay un montón de otras fases, ¿está? Pero en sí, esta región, hasta 50% en peso cobre, en realidad menos del eutéctico, es lo que se utiliza comercialmente. Y esta región es similar a la que ustedes siempre trabajaron, ¿sí? A la que hay solubilidad parcial. Entonces, en la mayoría de los casos que ustedes van a ver, casi siempre se dan de esta manera, digamos, ¿sí? Con solubilidad parcial y en regiones donde ustedes no tienen más misterio que ve que tienen en los dos extremos, alfa y tita, sabe que es parcialmente soluble. Interpretar bien el diagrama de fase es súper importante, chicos, y no estoy minimizando eso, por eso les digo, tengan en cuenta, ustedes en la vertical tienen temperatura, lean la escala de temperatura, porque de un lado en general tienen en grados Celsius y del otro lado tienen en Fahrenheit. Abajo tienen el porcentaje en peso y arriba en general tienen el porcentaje atómico, ¿sí? Siempre sobre el eje vertical están los elementos puros. En este caso, si nosotros tenemos aluminio puro, ahí es 100% aluminio y empieza a descender hacia el lado derecho. Del lado derecho tendríamos 100% cobre y empieza a descender hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y eso se da siempre. El diagrama hierro-carbono, que es el más importante para ustedes. ¿Plantearon algo el diagrama hierro-carbono? Primero, el práctico 2, ¿pudieron plantear algo el práctico 2? Aparte de ese ejercicio. Sí, hasta el 7. Sí, ¿Pudieron hacer todo? ¿Entendieron? ¿No hay problema con eso? y algo se entendió. Sí. ¿Qué? Algo. Profe, yo tengo una duda Ajá. que en el TP no pidió, pero o sea, me surgió la duda si Sí, puede poner un sí. diagrama de solubilidad parcial. Por ejemplo, si yo tengo una reacción Este es solubilidad parcial. sí, si yo tengo, por ejemplo, una reacción hipoeutéctica, Ah, ok. ¿Vos eh, querés un diagrama hierro-carbono? no, Ah, cualquiera nomás. ok. Hipotéctica, Y sí. bueno, debajo de la temperatura eutéctica, si me pide que yo halle, por ejemplo, el alfa eutéctico, ya teniendo el alfa primario, ahí cómo haría. Ajá. Y si tengo las cantidades, todo yo. Ok. Vamos a suponer ¿sí? Sí, Este diagrama. Si yo necesito saber, una cosa que yo te pida alfa total, alfa global, alfa eutéctico, ¿sí? Como vos le llamás, hay dos cosas. En realidad son tres cosas que vos tenés que saber. Cuando vos estás parado en la temperatura eutéctica, vos tenés el alfa proeutéctico, ¿sí? ¿Te acordás? Vamos a suponer que yo tengo sí, sí.
¿A dónde están las...? Para allá voy a abrir la presentación ahora, así miramos. Esta me ayuda más. Por más que no sea auténtico, te voy a mostrar que es el eutectoide, ¿sí? Sí, Que es similar. Cuando vos tenés una reacción eutéctica o eutectoide, como en este caso, ¿sí? Vos tenés, por un lado, acá, ¿sí? Vos tenés la composición o la composición de la aleación, que es la C sub 0, ¿está bien? Un instante antes de que aparezca el eutéctico, vos podés saber cuánto es alfa primario. Hasta ahí estamos, vos podés calcular alfa primario. sí, sí. O Entonces, sea, cantidades. las cantidades de alfa primario y la cantidad de eutéctico. Un instante antes de la temperatura eutéctica se da la cantidad de alfa primario, que sería OE, ¿sí? O OI, no sé cómo quiere llamarlo, C sub 0, esta sobre O menos N. Eso sería la cantidad de alfa primario, ¿sí? Sí, Ok. La cantidad de eutéctico va a ser C sub 0 N, ¿sí? sí, C sub 0 N sobre O N. sí. ¿Está bien? Ahora, yo te pregunto, ya sabés la cantidad de eutéctico que tenés. ¿Cómo está compuesto ese eutéctico? ¿Qué composición tiene? Y está compuesto por alfa y la parte de, o sea, de cementita. Pero si yo quiero saber el alfa eutectoide, pero de esa parte nomás, no el total. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, si vos las proporciones de alfa y de cementita, o el eutectoide, o un eutéctico similar, ¿sí? Las proporciones de eso, ¿quién te da esas proporciones? ¿Cómo calcular las proporciones de ese auténtico? O sea, yo sé calcular su composición y la cantidad que tengo del eutéctico, pero no sé cómo calcular del alfa eutéctico y de la cementita, no ¿Ok? del otro. Yo te pregunto, ¿cómo es la composición del auténtico? ¿Cambian? ¿Las proporciones del auténtico cambian? Eh, sí, van cambiando. Cuando ¿Qué baja va la temperatura. cambiando? ¿La composición cambia? No, o sea, sí, la composición va cambiando ¿Del auténtico? de alfa y de las cementitas. ¿Qué es lo que cambia entonces? Cambia la composición porque cuando vos decís la reacción auténtica se da acá, se transforma todo y baja la misma, ¿o no? ¿Y qué Sí. pasaba cuando bajábamos en el Em, auténtico? Si vos agarrás y bajás solo en la perlita, vos agarrás y venís pum, y bajás acá derecho. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va Se cambiando? queda como lo último que estuvo. ¿Eh? Se queda como lo último que Cambia la. pasó, digamos. Si ustedes miran, chicos, las proporciones del eutéctico, ¿sí? La composición, ustedes la tienen acá, como él dijo, alfa y cementita. ¿Está bien? ¿Sí? A esta temperatura, a la temperatura eutéctica, vos vas a poder calcular tu cantidad de alfa, tu porcentaje alfa dentro de ese eutéctico, siempre con la regla de la palanca. Pero ahora sobre el eutéctico. ¿Está bien? ¿Me explico o no? sí, Si vos querés saber, la composición a esta temperatura va a ser la misma, digamos, ¿sí? Vas a tener esta composición y la composición. Y las proporciones van a ser las que vos tenés dadas por la regla de la palanca, en esa temperatura. ujú, No sé si yo me explico lo que te quiero decir. La composición de tu eutéctico no va a cambiar nunca en sí. Lo que va a ir cambiando van a ser tus proporciones. Se va a ir formando un poquito más o un poquito menos eutéctico dependiendo de la temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, si yo en el punto F tengo un 30% de alfa, de ferrita alfa, y tengo un 70 de la composición eutectoide. En el 70
100%, yo con la regla de la palanca ya saco. Vos a lo que vas a hacer es te parás en el punto 2. Si vos estás a esta temperatura, a la temperatura eutectoide, por ejemplo, ¿sí? Vas a plantear, para sacar la cantidad de alfa, te vas ahí hasta 6,7, que es la cementita, menos O, sobre 6,7 menos N. ¿Me explico? Y la cantidad de beta va a ser O menos N sobre 6,7 menos N. Sí, eso sí, pero eso es en el caso que yo tengo una reacción eutectoide nomás. Pero si yo estoy No, antes o después, no, y eso es lo que pasa. El eutectoide no va a cambiar las proporciones. Las composiciones van a ser iguales, ¿sí? lo entiendo, sí. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, sí. La relación entre alfa y beta va a ser la misma. ¿Está bien? Ahora, lo que pasa es que la cantidad es menor porque vos estás calculando esta distancia que vos estabas diciendo, C sub 0 menos N sobre N menos O. Pero de eso, de esa cantidad, tus proporciones son esas que vos tenés siempre. ¿Entendés? Sí, Si suponés C sub 0, que vos tenés acá, C sub 0 menos N sobre O menos N, te va a dar la cantidad de eutectic y eso te da 200 gramos. Bueno, las proporciones de esos 200 gramos van a ser O menos N sobre 6,7 menos N y 6,7 menos O sobre 6,7 menos N. ¿Entendés? sí, lo entiendo. Dentro de esos 200 gramos. Por eso Y te digo, esto trabajo con las cantidades que yo ya había hallado, digamos. claro, y en relación a las cantidades que había llevado antes. Lo entiendo. Bueno, Sí, pero tus proporciones no van a cambiar. Lo que pasa es que cuando vos empiezas a bajar, por ejemplo, el punto F y un poquito más para abajo, las cantidades de eutéctico te cambian, ¿sí? Por eso va perdiendo solubilidad y las cantidades cambian, pero la composición del eutéctico es la misma, todo el tiempo. ¿Se entiende? Se va generando más eutéctico. sí, Por eso vos cuando enfriás acá, vos ves que se forma un poquito más de eutéctico, pero vos no ves que aparecen los precipitaditos arriba de los granos, como aparece en la región alfa, ¿te acordás? sí, Él pierde solubilidad, pero esa solubilidad que se va perdiendo va generando más eutéctico. ¿Sí? sí, sí. Ya le entendí, esa era la duda que tenía. En el TP no estaba, pero me pareció en caso de que piden. Está bien, perfecto. Ingeniero, ya que estamos con el diagrama hierro-carbono, Dígame. ¿qué tipo de estructura se espera encontrar a temperatura ambiente? Depende de ¿Se me la parte escucha? del diagrama hierro-carbono que vos estás, ¿sí? Depende en qué región vos A estás. temperatura ambiente. Pero lo que pasa es que vos me estás diciendo si es un acero hipoeutectoide, un acero eutectoide o un acero hipereutectoide. ¿Me explico? Ahora, si es No, eutectoide, ¿qué yo voy a tipo de esperar. estructura? Si es BCC o BCC. No, es que lo que pasa es que si vos me decís qué tipo de estructura, si yo tuviese una sola estructura, es una cosa pero es bifásica. ¿Me explico? La estructura es bifásica. Tengo dos fases. Por un lado tengo cementita y por el otro lado tengo ferrita. La ferrita tiene una estructura BCC y la cementita es un compuesto intermetálico. Ajá, Hierro 3 claro. carbono. ¿Está bien? Ahora, si vos te bajás a la temperatura, perdón, en la composición eutéctica, y yo voy a esperar a tener perlita, que es lámina de ferrita y cementita. Si yo voy a esperar a llegar con un acero hipoeutectoide superior al 0,022%, ¿sí? Yo voy a esperar que haya grano de alfa y que haya perlita. ¿Sí? Si yo me voy a ir con una temperatura menor al 0,022%, voy a esperar que sea solo grano de alfa, que sea casi hierro puro, ¿sí? Ahora, si yo me voy con un acero hipereutectoide, mayor a 0,76% en este diagrama, y voy a esperar que haya grano de ferrita, grano de cementita, perdón, ¿sí? Y perlita, ¿está bien? Claro. ¿Me explico? Eso depende mucho de la zona que yo esté. ¿Se entiende?
Claro, no voy a tener una estructura sola. No, es que eso depende a dónde vos trabajes. ¿Sí? Claro. Pero a ver, vamos a algunas cosas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el límite de solubilidad máximo del acero? ¿Ustedes qué me dicen? A ver, ¿cuál es el límite de solubilidad máximo del carbono dentro del hierro? ¿Ustedes qué me dicen? 2,14. 6,7. 0022. Si yo le digo cuál es el límite, está bien, 2,14, ¿sí? Es en la austenita y se da a temperatura de 1147 grados Celsius, ¿sí? Ahora, si yo les digo, ¿cuál es el límite de solubilidad máxima de la ferrita? De la ferrita alfa, 0,022. Perfecto, de la ferrita alfa 0,022. ¿Está? Yo les pregunto a ustedes tienen 4 tipos de estructura acá, ¿sí? O 3 tipos de estructura, ¿sí? Que son la ferrita alfa, la ferrita delta, en realidad tienen 4 fases, 4 componentes en el diagrama, 2 componentes y 4 fases, ¿sí? Que van a ser la ferrita alfa, la ferrita delta, la austenita y la cementita. ¿Está bien? ¿Cuál es el más duro de todos esos materiales? La cementita. La cementita. ¿Qué estructura tiene la austenita? FCC. La Oh. ferrita alfa, BCC. BSC. BCC. la ferrita delta, BCC. BSC. BCC. ¿Quién tiene mayor factor de empaquetamiento? La La austenita. austenita. La austenita. FCC, sí, la austenita. FSC, ¿y cuánto es el factor de empaquetamiento? 074. 0,6, creo que. Bien. No. ¿Quién tiene mayor factor de empaquetamiento? ¿La ferrita alfa o la ferrita delta? Es del mismo valor. Tienen el mismo Ah, no. valor. El mismo si son la misma celda. Son la misma celda, las proporciones son las mismas. El factor de empaquetamiento no depende del radio atómico. Claro, sí. ¿Está bien? Pero Ni la ferrita delta tiene un parámetro de red mayor. No, Tiene un parámetro de red mayor. ¿Por qué tiene un parámetro de red mayor? ¿Por qué? no sé. Por los carbonos que quedan atrapados. No, porque está a mayor temperatura, entonces tiene mayor agitación térmica y los carbonos tienen menos energía entre ellos, ¿sí? Entonces, Claro, como habíamos visto que pasaba de BCC a FCC contraía y después de FCC pasaba a BCC otra vez y ahí se expandía. y se expandía más que antes. ¿sí? Ajá. Justamente porque su parámetro de radio es mayor, como dijeron recién. ¿Está bien? Entonces, ¿qué reacción? A ver, si yo le digo la reacción peritéctica, ¿cómo se produce? ¿Cómo, profe? ¿Qué preguntó? La reacción peritéctica, ¿cómo se produce en el diagrama de hierro-carbono? Se pasa de un sólido más un líquido a un sólido. ¿Solo? ¿No? Y con la temperatura y las Sí. proporciones. A 1493 grados cuando desciende, o sea, cuando está a ese valor, ahí estaría. Ok, se les da con las proporciones. Ahora, eso se da en el enfriamiento y también se da en el calentamiento, por eso es una reacción invariante. No miren solo cuando ustedes bajan, enfrían, porque cuando ustedes calientan pasa lo mismo. ¿Está bien? Cuando calentamos sería de un sólido a un líquido y otro sólido. Sería Exactamente, al revés. Por eso que ustedes cuando miran las reacciones, ustedes miran que tienen flechita para los dos lados. ¿Sí? Porque tanto cuando se enfría como cuando se calienta. Y eso pasa lo mismo para el eutectoide. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, en todos los puntos pasa lo mismo, o sea, En las reacciones invariantes se da eso. Que cuando ustedes enfrían y cuando ustedes calienten pase la misma reacción. ¿Sí? y por ejemplo, ¿dónde no sería invariante? Cualquier otro punto donde la regla de la fase Gibbs no le dé cero. ¿Está? Ahora, ¿cuándo son considerados acero y cuándo son considerados fundiciones? Yo te digo. ¿Eh? Perdón, se cortó, no escuché. Hasta el 2% saladero. Claro,
Usted atraviesa el 2,14S, hacia la derecha son todos consideradas fundiciones. ¿Está bien? Antes son todos considerados aceros. Habíamos hablado, ¿cuáles eran los aceros de bajo contenido de carbono? ¿Qué dijimos? Son los ¿Hasta 0,4%? Hasta 0,4% eran aceros de bajo contenido de carbono. ¿Y de medio contenido de carbono? Desde 0,4 hasta 0,8 aproximadamente, hasta el eutectoide, ¿sí? Y de alto contenido de carbono de 0,8 hasta el 2%, ¿está bien? ¿Estamos ahí? Profe, yo tengo una duda. Dígame. En el peritéctico, cuando tenemos ferrita delta más líquido, Ajá, pasa a gamma más líquido. ¿seguro? O sea, después del peritéctico, perdón. Ah, sí, la zona que está al lado, sí. Pero seguro que vos tenés un instante antes de esa reacción, vos tenés delta más líquido, ¿sí? Sí, Pero un instante después, lo que vos tenés austenita más líquido. ¿Está bien? Por un lado tenés austenita y por el otro lado tenés líquido. sí. La pregunta era si esos núcleos de ferrita delta son los que se convierten en austenita. Sí, acá los que empiezan a crecer en la primera región, cuando vos bajás, son los que se van a transformar en austenita después. Ah, bueno, ¿Sí? Y parte te va a quedar en líquido. ¿Sí? ok. Es como la reacción eutectoide, ¿sí? O sea, una proporción se transforma en perlita, ¿sí? Bueno, acá una proporción se va a transformar en austenita porque es la reacción peritéctica, ¿sí? O sea, el mismo líquido se mantiene en líquido, pero la ferrita delta se mantiene, se convierte en austenita. Parte de la ferrita delta y el líquido se transforman en austenita. Y otra parte del líquido queda en forma líquida. ¿Está bien? Vos la ferrita delta necesaria para que se dé la reacción peritéctica con el líquido va a formar austenita. Y el resto va a quedar en forma de líquido. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, sí. Sí o sí la reacción peritéctica necesita líquido y necesita ferrita delta. Bien. ¿Qué más? Profe, cuando tenemos que hallar las cantidades en una reacción hipereutectoide, ¿usamos como Ajá. como el límite superior 6,7 o otro valor? 6,7. Siempre que trabajemos, nosotros vamos a trabajar en esta región, así que ustedes ocupan 6,7. Ah, ok. ¿Sí? Sí. En realidad miren su diagrama, porque si es 6,67, ustedes ocupan 6,67, ¿sí? Miren los valores en el diagrama, ¿sí? No, no de memoria, a eso me refiero. A ver, pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿el diagrama hierro-carbono es un diagrama metaestable? Dentro de la región hasta 6,7. ¿Seguro? ¿Cuál era el diagrama metaestable? Y este creo, ¿o no? ¿El diagrama hierro-carbono o el diagrama hierro-cementita? Hierro cementita. Hierro-cementita es metaestable. El diagrama hierro-carbono es el diagrama estable, digamos, ¿sí? Antes de que se transforme en carbono, ¿sí? Es cementita. Por eso es metaestable, un paso intermedio antes de que pase el otro, ¿sí? Solo que, como decíamos, tardan periodo de tiempo tan largo que nosotros nos vamos a morir sin ver que se transforme en carbono. ¿Está bien? Entonces, ocupamos el diagrama metastable. Y es importante, entonces, el diagrama que nosotros siempre utilizamos es el diagrama hierro-cementita, en general, ¿sí? Profe, y si yo estoy en la misma zona, a la derecha de 0,76, yo Ajá, tengo austenita y cementita. ajá.
¿Nita es la que se transforma en perlita? ¿Cómo? Que si La austenita yo... permanente. Sí, es lo que se que- transforma en perlita. Ah, ok. Y después tenía una duda del ejercicio 4 o sea, del TP3. Ajá, sí. Vamos a mirar. El ejercicio 4 del TP3. Ok. Sí. Quería preguntar si está Les bien leo. Calcular el utilizar. porcentaje de carbono que contiene una serie hipotectoide sabiendo que su estructura final a temperatura ambiente contiene 90% de ferrita. Sí. Le quería preguntar si está bien utilizar 0,8 solamente como el límite superior para la regla de la palanca y hallar A ver, o 6,7. 0,8. ¿Qué es el 0,8 para vos? 0,76, perdón. Pero, a ver, a vos te está hablando de una cero hipotectoide. Vos tenés una cero que tiene una composición menor a la eutectoide. ¿Sí? Sí. Y a vos te dice que su estructura final tiene, a temperatura ambiente tiene un 90% de ferrita. ¿Sí? ¿Cómo calcular la ferrita? Ahí estoy en la zona alfa más. ¿Logrado con la palanca? ¿Eh? Sí, con la regla de la palanca. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacer con la regla de la palanca? Y voy hasta, bueno, en este diagrama ahí está 400, pero iría hasta ese punto y ahí calculo. ¿A qué Pero, punto? creo que me tapa en 400 grados, pero hay algunos Está bien, a diagramas 400 grados, pero ¿y ahí entre qué punto y qué punto calcularía? entre 0 y 0,76% de carbono. Pero si vos estás calculando hasta ahí, vos no estás considerando el alfa total. Porque acordate que tu eutectoide también tiene alfa. Ya vos nadie te dijo que era alfa proeutéctico. Te dijo 90% de alfa. Alfa total sería eso, Alfa ¿no? total. Es decir, vos tendrías que ir hasta el 6,7. ¿Se entiende? Sí, Porque a vos no te dijo alfa proeutéctico o alfa eutéctico, a vos te dijo alfa. ¿Sí? Eso incluye todo el alfa que tenga la aleación. Si ustedes miran, al fin y al cabo, todas las aleaciones son siempre alfa y cementita. ¿Sí? Al fin y al cabo, no importa si es eutéctico, proeutéctico, como sea, siempre son alfa y cementita. ¿Sí? Bueno, pero, o sea, en el Ajá. punto 4. Ahí nosotros hacemos la regla de la palanca para hallar la composición global. Sí. Bueno, ahí obtenemos la cantidad de carbono total Perfecto. De la aleación. de la aleación. Y ese valor me da 68%, 69%. Y nada que ver, o sea, muy ¿Por qué? grande. ¿Qué es muy grande? La cantidad de carbono que me dio, porque hasta Pero porque vos le estás 6,7. multiplicando por 100. Ah, o sea que haciendo la regla de la palanca en la zona de alfa más cementita, ya obtengo la cantidad de carbono. Y claro que vas a calcular tu X. Vos lo que necesitas saber es que vos tenés un 90% de ferrita alfa. ¿Sí? Vos vas a tener que 0,9. Vamos a decir. Vos lo que estás teniendo es. ¿Sí? Vos lo que sabés es. Bueno, esta es tu ferrita alfa, digamos, de alguna manera. ¿Sí? Vos tenés que eso es 0,9. ¿Sí? 0,9 Sí. arriba. Acá en la región hipotectoide, ¿sí? Cuando vos tengas que calcular, vas a hacer 6,7 menos X, Sí. ¿sí? Sobre 6,7 menos Menos 0, ¿sí? Directamente ponen 0, ¿sí? Si quieren calculan el valor de abajo, no hay tanto problema, ¿sí? Y eso es lo que vos Ahora, si vos estás diciendo 0,9, acá vos no estás considerando el porcentaje, sino el 90%, ¿está bien? Si vos consideras 90% acá, vas a considerar el 100% acá.
Si vos hago ya 0,9 acá, esto vale 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ah, entonces lo que me dio es 0,68. Claro. Y por eso te cae Y el claro, eutectoide, que está antes del eutectoide. eso mismo. Ah, listo. ¿Está bien? Sí, sí. Pero a ver, lo que yo quiero que entiendan es que esto no va hasta el punto eutectoide cuando se les pide alfa total. ¿Sí? Ustedes cuando están considerando hasta el punto eutectoide, están hablando de alfa pro-eutectoide. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es el máximo alfa pro-eutectoide que yo puedo tener? 0,76. Seguro. O Sí, a ver, lo que te quiero decir es, ¿cómo calcularían ustedes el máximo alfa pro-eutectoide? ¿A qué temperatura calcularían eso? A 727. Y sí, y ese es el último punto, chicos, en el que ustedes van a calcular alfa productoide. Más abajo ustedes no van a tener más alfa productoide. ¿Está bien? Alfa productoide se da hasta 727 y se calcula con el punto eutectoide. Y después de eso ustedes ya no ocupan más el punto eutectoide. ¿Sí? Porque para abajo lo que tienen ya es alfa total. O en su defecto, alfa eutectoide, alfa total menos productoide. ¿Se entiende? claro, si el ejercicio me decía que contenía un 100%, ahí sí yo ocupaba el eutectoide, porque ahí está el total, ¿sería? ¿O no tiene nada que ver eso? ¿Cómo se siento? Es que es imposible que vos tengas 100% de alfa Ajá. si vos tenés una serie hipotéctica ahí intermedio. ¿Sí? Si vos tuvieses 100% de alfa, porque vos estás en una región que vos nunca atravesarías la línea roja de ferrita de nuevo. Ah, ¿Sí? claro, dos borritas. Vos tendrías que estar más a la izquierda, casi que hay hierro puro ya. ¿Sí? Mm, sí, sí. En general, en cualquier acero vos vas a tener siempre algo de cementita. ¿Alguna otra pregunta? Respecto, o tengo una consulta así. Por ejemplo, antes de la temperatura eutectoide, Ajá. puedo hallar el alfa pro-eutectoide, ¿no es cierto? Sí. Sí. O sí, Luego, antes te referí por encima. sí, sí. Ok. Luego, a temperaturas inferiores del eutectoide, puedo calcular el alfa total. Ajá. El alfa, a ver, el alfa eutectoide. ¿Sería la diferencia? Ajá. Así es simple. Podría sacar la diferencia o podría pararte en el eutectoide y calcular el alfa, el porcentaje de alfa que tenéis en tu eutectoide. ¿Me explico? Si yo estoy sobre esta línea eutectoide acá, ¿sí? Yo me paro en el eutectoide, ¿está? Ajá. Y ahí comparo de 6,7 hasta el 0,76, Tengo alfa total. sobre el total va a ser alfa, ¿sí? En cualquier temperatura, ¿sí? Sí. Va a ser el alfa eutectoide. Ahora, ¿en qué proporción está? En la proporción del eutectoide. ¿Está bien? Porque esa va a ser una proporción dentro del eutectoide. ¿Me explico? O sea, el alfa total hallado lo multiplico por 0,76. Sería. O estoy entendiendo mal. No, a ver. Ustedes cuando calculan a 727, ustedes sacan una proporción que es de eutectoide, ¿sí? Y una proporción... Vamos a hacer más fácil. Lo que pasa es que lo que está mal es que ustedes directamente quieran restar porcentaje, ¿sí? Porcentaje simple y llanamente restar los porcentajes. ¿Está bien? Sí.
cuando ustedes están a temperatura ambiente, el punto siempre va a ser esta cantidad que ustedes sacaron acá, el máximo que pudieron hacer. ¿Sí? Solo que cuando empieza a bajar, se pierde algo de ese alfa. ¿Me explico? Claro, sí. ¿Y qué se pierde? Se pierde el alfa protectoide en realidad, pero como se pierde tan poco, se considera que se trabaja directamente en esta zona. Sí, porque si ustedes miran esto, no hay cambio casi en esta línea roja, ¿sí? Ujú. Pero por eso ustedes consideran la resta directamente y eso estaría bien. ¿Sí? Ay, y eso es lo que no está bien. En realidad, la realidad es que ustedes pueden sacar de la resta, ¿sí? Pueden considerar, pero las proporciones de alfa final van a tener que sacar en función de esta, a la temperatura que estén. ¿Me explico? Ah, sí. No, lo que les digo es no resten a 727, resten más abajo. Y resten a la temperatura a la que están. ¿Sí? Ah, sí, entiendo. Eso es lo que les quiero decir. Va a ser con error, pero va a ser mínimo error, digamos. ¿Sí? Ok. Ah, y el 7 del TP2 otra vez. Del Vaya TP2. Sí. de esta diapositiva. Yo, un instante, por ejemplo, en 728 grados, yo hallo la cantidad de alfa y de gamma que tengo, ¿no? Cuando yo Alfa paso producto de... Sí. Cuando paso a 728 grados, la cantidad de alfa, o sea, perdón, la cantidad de gamma es la que pasa a ser eutectoide, ¿no? O sea, la Sí. cantidad Eso es lo que se transforma en perlita. sí, eso se mantiene. Sí. Ah, ok. En realidad eso es lo que te digo. Cuando voy a llegar a vos pasar el eutéctico, si todo lo que era austenita se transformó en perlita. ¿Está? En la misma cantidad. Sí. Si vos tenías 50 gramos de austenita, ahora es 50 gramos de perlita. Pero cuando empieza a bajar, tu alfa protectoide empieza a generar más perlita. ¿Me explico? Entonces vos Sí. perdés algo de alfa protectoide en favor de que gane algo más de perlita. Sí. Pero es muy poca esa diferencia, por eso se resta directamente con el valor de protectoide, se calcula a 727 grados, pero el valor del alfa global es a la temperatura a la que se encuentra. ¿Sí? Eso es lo que le decía, por eso. Después, chicos, ¿qué me preguntaron? El El 7B, Ajá. creo que es el mismo procedimiento, ¿no? Y sí, es exactamente lo mismo, solo que ahora tenés que saber cuánto es aluminio 5% de cobre. Ah, lo mismo, entonces sí. ¿Sí? Y acá yo les recomiendo en general que hagan con reactante, digamos, ¿sí? Porque ustedes saben cuánto es de cobre lo que tienen, ¿sí? Pero les pide el valor máximo, digamos, ¿sí? ¿Me explico? Entonces es distinto que la... Es que vuelve a ser real simple. Lo que pasa es que vos tenés que armar lo máximo posible. ¿Sí? Si usted... A ver. Ustedes tienen 3 kilos de aluminio libre. ¿Sí? Más, en proporción que tienen, era 2 kilos 100 creo que de aluminio que tiene el lingote de aleación de composición eutéctica, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es, sumando ese 3 kilos más esos 2 kilos 100 que podrían llegar a tener como máximo, ¿cuánto sería el cobre necesario para que sea un 5%? ¿Me explico? ¿O no? ¿Se entiende o no se entiende lo que les quiero decir? ¿Puede explicar de vuelta, profe? ¿Puede repetir lo que dijo? Si ustedes tienen, a ver, nosotros tenemos, entre los lingotes tenemos un lingote de aleación eutéctica, de composición eutéctica, y un lingote que tiene aluminio puro, ¿sí? Si nosotros quisiésemos armar aluminio 5% de un peso de cobre, ¿qué es lo que tenemos
en menor cantidad acá. Nos queda, ¿nos sobra aluminio o nos sobra cobre? ¿Qué opinan ustedes? Se ve que el aluminio es el exceso, sí. ¿Seguro? Cuando hace aluminio 5% en peso de cobre. Ahí ya se torna. Y yo le entiendo como cuánto del lingote que es aluminio puro hay que agregar al otro. O mezclar, es lo mismo. A ver, si yo te dijese a vos, ¿sí? Si yo agarro el lingote de 3 kilos de aleación eutéctica, ¿sí? Y agrego 3 kilos de aluminio, todo el aluminio que tengo, ¿voy a decir que me va a quedar una aleación con mayor o menor cantidad de cobre que el 5%? No sé, pero va a tener Va, poco ok. cobre. ¿Cómo? Y voy a seguir teniendo 33,2% de cobre. Pero si vos estás diluyendo 3 kilos más de aluminio, ¿cuánto va a Ah, tener en porcentaje de cobre? Vos decís que de nuevo, seguís teniendo No, es una cantidad menor. menor que el 5%, bro. No, no sé si menor o no, Sí, pero es menor al 33,2, pero para vos es menor que el 5%. Piensen, si vos tenés ahora, vos tenés una pieza que tiene 6 kilos, ¿sí? Un lingote que tenga 6 kilos, y de eso tenés 996% de cobre, 196 gramos de cobre, ¿sí? ¿Eso es más o menos que el 5%? Y es aproximadamente un poco menos de 15, o un poco más de 15, chicos, más de 15%. 900 gramos en 6 kilos, es un poco más del 15%, creo. ¿O no? Clic, clic. Chicos. Sí, da 15%. Es decir, metiendo todo el aluminio, nosotros no podemos dejar un aluminio 5% de cobre. Entonces lo que tenemos en exceso es cobre. No aluminio. ¿O me equivoco? No sé, yo ya me perdí. no, tiene razón. Sí. Si vos querés armar una aleación aluminio 5% de cobre, lo que vos tenés de exceso ahí es cobre. ¿Sí? Claro, porque el máximo es 5%. Claro. Ya me está sobrando. Exactamente. Entonces, ahí vas a tener que trabajar con las fracciones de cada uno, digamos. ¿Sí? ¿Qué vos querés armar? Si vos querés lograr tener un 5% de cobre, ¿cuánto de uno y cuánto del otro tenés que poner? En fracciones, ¿no? Para las fracciones parciales para ver cómo armar de 5% de cobre, ¿sí? Y eso puede sacar con peso. ¿Se entiende, no? Muchachos, ¿Cómo? vas a tener que ver las fracciones de cada uno, digamos. No entendí lo que... Si vos querés saber cuánto es el 5%, ¿sí? Vas a tener que trabajar las fracciones de cada uno. Si vos sabés que es determinada composición de aluminio puro más determinada composición de aluminio al 68 o 66%, no sé, 66,8%, tiene que ser igual a determinada composición
de aluminio 95%. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿No hay caso? Y sí, si tengo 5% de cobre, tiene que haber 95 de aluminio. Claro, por eso le digo, o trabajan con aluminio o trabajan con cobre. ¿Está bien? Pero lo que le quiero decir es que tienen que sumar como fracciones de cada uno para poder despejar los valores de cada uno. No es no es directo, digamos, ¿sí? ¿Me explico? O sea, usando la regla de 3 simples siempre para uno y para el otro. Va a ser con O para reglas uno simples, o pero no para van a tener que ocupar fracciones parciales de cada una, digamos. No van a poder sacar directamente por regla 3 simple porque ustedes no tienen aluminio y cobre separado. Tienen aluminio y cobre todo mezclado. ¿Sí? Ustedes tienen 3 kilos de aluminio puro y una parte del otro lingote nomás es lo que pueden ocupar para armar aluminio 5% en peso de cobre. ¿Me explico? Ustedes saben que pueden usar el 100% del aluminio puro. Ahora, ¿cuánto de la otro elemento de lo que ustedes tienen que usar? Eso es lo que les está preguntando. Profe, sí, creo que se escucha. ¿Sí? Pero la respuesta, ¿cuál sería? Yo le saco cobre al eutéctico y le doy... O sea, no entiendo cómo sería la respuesta. ¿Qué es lo que uno hace? No, lo que voy a decir es, yo ocupo 3 kilos de aluminio puro más tantos kilogramos del lingote de composición eutéctica para armar una aleación 5% de cobre. Aluminio 5% de cobre. Esa es la respuesta. ¿Me explico? ¿Cuánto de uno y cuánto del otro ocupo para armar esa aleación de aluminio 5% en peso de cobre? Eso es lo que se te está preguntando. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo que pasa es que vos tenés que definir cuánto del lingote de composición eutéctica necesitas. Y eso es lo que vos vas a sacar por fracciones parciales. Yo no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Pero vos tenés 3 kilos de aluminio más X kilos del lingote de composición eutéctica, ¿sí? Que te tiene que dar X kilos de una aleación 5% en peso de cobre. ¿Está bien? Eso vos tenés 100% de aluminio, más 95% de aluminio, más 68% de aluminio, más X 68% de aluminio, te tiene que dar un X1 de nuevo de composición de aluminio 95%. ¿Me explico o no? Sí. Y lo mismo en cobre, pero solo que ahora es 0% en peso de cobre y el otro es 33,2% en peso de cobre, X, por el igual a 5% en peso de cobre. ¿Me explico? Ustedes tienen ecuaciones para armar, pero tiene que ser por fracciones parciales, ya no va a ser directo. ¿Sí? Sería directo si ustedes tuviesen los elementos puros, pero ustedes no tienen elementos puros acá. O sea, yo no podría agarro y meto el lingote ese de 3 kilos. Ajá. Y después del otro lingote saco una fracción de ese lingote que tenga 5% de cobre para meterle al otro. Está bien. ¿Cómo vas a hacer para sacar solo cobre y no sacar aluminio del otro lingote? Del segundo lingote. Y no voy a sacar una parte de aluminio. Bueno, por eso es que vos tenés que saber qué proporción de ese lingote tenés que sacar. ¿Me explico? Ahí viene la importancia de sí. Porque si fuese tan fácil, yo hubiese comprado, a ver, si era así, comprábamos cobre solo y aluminio solo, ¿o no? Claro. Y hace más fácil. ¿Por qué ustedes creen
que se compra un lingote de aleación eutectica y no se compra un lingote de cobre y otro de aluminio? Sale más barato, supongo, qué sé yo. La temperatura de fusión es la más baja. Entonces, en general, fundir esos elementos es más fácil que fundir, por ejemplo, el cobre, que vos tenés que llegar a 1070 grados. ¿Sí? Que ya tenés que tener hasta una atmósfera para poder sacar, para que no se te oxide el cobre a esas temperaturas. ¿Me explico? Es mucho más complejo, hasta el horno, muchas veces cuando vos tenés que elevar mucho las temperaturas, ya los hornos necesitan otro tipo de materiales. ¿Sí? Por eso se elige la composición eutéctica, porque es la más baja, entonces los hornos son más baratos y se hacen las fundiciones de esos componentes. Y después de eso se diluye el aluminio, y el aluminio, como ustedes están viendo en el diagrama, la temperatura de fusión es 660 grados, que no hay tanta diferencia. ¿Se ve? No sé, yo estoy viendo la del acero hipereutectoide todavía, no sé si te había cambiado. Pero, ¿se entiende cómo hay que calcular? ¿Qué es lo que tiene que calcular? Y más o menos. Ingeniero, Sí. a mí me cuesta un poco estas clases. Se explica, pero podría demostrar un poco, decir, tipeando, mostrando las ecuaciones, porque en el aire a veces no se entiende. Porque este ejercicio más o menos entiendo, pero en otros casos, tipo, pasa mucho tiempo explicando lo mismo cuando creo que se puede. Ok, si vos tuviese que armar una ecuación, vamos a armar, ¿sí? A ver. ¿Ustedes están viendo el PDF? ¿El PowerPoint? ¿PowerPoint? Sí, estamos viendo. Ok. Acá estamos en el PowerPoint, ¿está? Si ustedes tienen por un lado aluminio puro, por el otro tienen aluminio cobre, ¿sí? Y yo tengo que armar una aleación de aluminio 5% de peso de cobre, ¿está? ¿Bien? ¿Qué es lo que yo les digo a ustedes? Si nosotros tenemos 3 kilos de aluminio puro, ¿sí? Más X kilogramos, ¿sí? de aluminio, 33,2% en peso de cobre, ¿sí? Eso va a tener que ser igual a X1 si quieren, porque no es el mismo X, ¿sí? Aluminio, 5% en peso de cobre. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sabemos eso? Porque acá tenemos dos incógnitas. ¿Sí? Con otra ecuación que involucre, o sea, la otra sería cobre y 95% de aluminio. Y ahí despejo de los dos. Pero, ¿cómo cobre y 95% aluminio? Y porque voy a tener 95% de aluminio y el resto va a ser cobre, ¿o no? Vendría a ser lo mismo que aluminio y 5% de cobre, pero al revés. Claro, lo que yo le decía a ustedes, esto se puede hacer analizando solo la cantidad de aluminio o solo la cantidad de cobre. ¿Sí? Que si yo tengo el 100% de cobre, acá, el 100% de aluminio, en el primer lingote, ¿sí? Más. Vamos a hacer 100%, ¿sí? 100% de aluminio, acá, o
3 kilos de aluminio. 3 kilogramos de aluminio. Más. ¿X por cuánto? ¿Por qué porcentaje? Por 33,2 menos 100. 66,8, ¿sí? 80 de aluminio. ¿Qué tiene que ser igual? A 0,95 X1. A X1 por 0,95. X1 por... 95. Sí, o 95%, ¿sí? Ya, esto es 66,8 o 0,668, ¿sí? La fracción. Sí, 9%, ¿ah? ¿Bien? Sí. Este X1 va a ser la fracción 0,95. ¿Está bien? Sí. Y ahora, ¿yo lo mismo podría hacer con el cobre o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, y a usted le pregunto, no me, me dicen sí a mí. ¿Sí o no? Sí, creo que sí. O sea, Sí, 33. pero base solo el que tiene cobre. O sea, sería X por 0,332 igual a X1 por 0,05. Y listo. Y ahí tienen. Ahí tienen las ecuaciones. Calidad. Bien, se entiende. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Ok? Sí. Pero yo vuelvo a decir, el que ustedes resuelvan o no así, a ver, mucho no va a cambiar, digamos, pero el hecho de que ustedes piensen cómo resolver el ejercicio es la idea. Esta es una aplicación real, digamos, una pavada, porque el ejercicio es una pavada en sí, no por el cálculo, pero es una pavada el ejercicio. Pero esta es una aplicación real, digamos, es algo que ustedes tengan que hacer o tengan que calcular. ¿Se entiende? ¿O por qué tienen que ir a comprar un lingote y por qué no tienen que comprar otro? ¿Se entiende la diferencia? Las aleaciones de aluminio son aleaciones bastante fáciles de conseguir, en nuestro caso, pero tratar de armar la aleación es muy difícil, digamos, ¿sí? Porque en general los elementos que se le agregan al aluminio son elementos que están a muy alta temperatura. Sí, inclusive no me acuerdo la temperatura del silicio, pero el silicio tiene una temperatura de fusión mucho más alta inclusive que el cobre. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Preguntas? Profe, ¿y la metodología del examen ya está o no todavía? Y hasta ahora sabemos que va a ser teórico práctico, digamos, pero no, ya tenemos más o menos estimado que me parece que va a ser todo por Moodle, pero vamos a ver. Hasta ahora es todo por Moodle. Ah, ok. ¿Sí? Pero ¿cómo va a ser por Moodle? Hay que, digamos, escribir, después subir. Bueno, eso es lo que estamos definiendo, a ver si también lo hacemos escribir, ¿no? Porque, digamos, nosotros tuvimos un examen de higiene y seguridad, lo mismo, con tiempo y fue un desastre. Digamos, el tiempo de sacar la foto y todo eso ya se pierden como 5 o 8 minutos, por eso. Ah, ok. No, a ver, yo creo que si nosotros hacemos por Moodle, ustedes van a trabajar todo en el Moodle nomás. ¿Sí? No, digamos, capaz no pueden entrar al ejercicio Yo creo que lo que va a poner compañero va a el ser resultado. el horario de parcial. Sí, todo eso va a
A ver, El entonces, tiempo que vamos a tener para hacer el parcial sería de las 2 hasta las 6 no, ni en pedo. o hasta las 5. A lo mucho va a ser una hora. ¿Eh? Sobrado, 1 hora y media, ¿sí? Uy, bueno. O sea, todo vía no, Moodle. No, Ya estamos en el horno, dijo. No hay peligro que ustedes estén 4 horas rindiendo. Pero no hay práctica. No hay práctica. ¿Al horno con papa entonces? ¿O qué? Nada, pero multiple choice, ustedes ya le tuvieron todo, así que la están. Ah, de O sea, una. hay teoría. No, pero multiple choice. sí, hay teoría y hay práctica. No, yo no sé si es multiple choice, hay teoría y hay práctica. que sea multiple Sí, pero choice. yo no hago teoría. Y, ¿Quién les da teoría? Que sea, y que Diego, sea que no multiple sé. choice. Y bueno, Hablar con Diego. Ya veo la teoría de Diego ahí. yo le voy a dar práctica. La práctica facilita. Y ahí sí, hay que haber estudiado, boludo. Ah, o sea que. ¿Y cuántos ejercicios prácticos van a hacer? 6 Más o momentos. La puta. No, No, ¿se va a chicos, dar no- 1 hora y media no. o una? Claro. Si vos en 10 minutos resolviste esto acá, ¿cuánto tuvimos? 1 hora y vos hiciste como 5 ejercicios, paseamos. Sí, ponele. Paseando encima está. Claro. No, la verdad, mañana le vamos a dar toda la certeza de lo que ustedes van a. De última, esa 1 hora y media es para hacer la parte práctica. Después veremos la teoría. Sí, en realidad ustedes ya después ven con Diego, yo me arreglo con la parte práctica si usted quiere. Si es 1 hora y media. Pero un No, ejercicio. ¿Un ejercicio para 1 hora y media o así? Sí, tranquilo. No sé qué calienta más acá, si mi cabeza o la computadora está por hervir. No, tranquilo, chicos, estudien nomás. Vamos a ver que mañana les vamos a dar toda la certeza a la tarde. Nos juntamos a las 3 para consulta, ¿les parece? Sí. Así ustedes repasan un poco más y vemos. Vemos lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Y bueno, cualquier cosa. Dale, profe. Dale, chicos. Hablamos mañana. Agradecido hasta el momento. Nos vemos. Hasta el momento, después ya de nuevo. Claro, después ya vemos. Dale. Muchachos. Chau. Profe, ingeniero. Dígame. Ingeniero. Sí, una pregunta sobre los alfa preutéticos y alfa eutéticos. Cuando calculamos los alfa preutéticos, el porcentaje de carbono que tenemos, 1, y después cuando calculamos el otro alfa eutético, ¿es el mismo contenido de carbono? Digamos, los alfas son los mismos. No. El alfa preutéctico en general, el que vos calculás, tiene la composición de 0,022. El que vos en general calculás. ¿Sí? Ajá. Sí. Tiene esa composición. La cantidad es diferente. ¿Sí? Pero el alfa eutéctico, tiene una composición, tiene una composición de carbono definida que es 0,022, pero lo que va cambiando es la cantidad dependiendo de la temperatura. ¿La distribución sería? No, porque se te aparece a la temperatura eutéctica, pero a medida que va bajando la temperatura, va cambiando la cantidad de eutéctico que se forma. ¿Me explico? De eutético sí, pero digo, pero la cantidad de carbono entre el eutético y el proeutético son lo mismo, digamos, en cantidad de carbono. Lo que pasa es que ahí cambia tu cantidad global de carbono, todo el tiempo. ¿Me explico? Todo el tiempo, pero entre ellos dos siempre se mantiene el mismo cantidad de carbono. No, lo que se mantiene es la del proeutético y la otra, la global, va cambiando. ¿Sí? Si vos mirás, la línea de solubilidad va acercándose al eje de nuevo. ¿Me explico? Ajá. Entiendo. ¿Vos estás viendo la pantalla o no? Sí, estoy viendo. A ver. Si vos mirás, viste, desde el punto N para abajo, la línea de solubilidad va cambiando. Y si vos vas calculando la cantidad de alfa va creciendo todo el tiempo, ¿sí? Sí, pero digamos, está la alfa eutética
Y la alfa proteico que estoy viendo ahí. El alfa proteico quedó acá, a esta temperatura. Ahí y no cambia más su contenido de carbono. Ese era mi Claro, pregunta. la cantidad no va a cambiar más. ¿Está bien? Ajá, y el otro, el alfa eutético, sí. Él Claro, sí. la cantidad va cambiando, pero su composición no. ¿Está bien? Ajá. Es lo que te quiero decir. Ese para el diagrama de hierro-carbono y para Claro. los otros diagramas que era plomo y Es lo- estaño, que Es lo mismo. eso sí, es lo mismo también. Es lo mismo también. Ah, Y esta, acordate que es eutectoide, no eutectico. tectoide. Profe, Esa era mi pregunta Sí. nada más. ¿Ves? no sé si el chico terminó de consultar. No, yo ya terminé. Yo también me quedé con la duda de cómo sacar la cantidad, por ejemplo, de alfa eutectoide, pero por ejemplo a una temperatura ambiente. Ok. Cuando vos te vas a temperatura ambiente, ¿sí? Vos estás en la región de acá abajo, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque después de los 400, como nosotros no tenemos diagrama para abajo, de lo que pasa en los 400 es lo que pasa a temperatura ambiente. ¿Está bien? Sí, sí. Pero si vos tuviese que calcular la cantidad, ¿sí? Vos vas a calcular la cantidad global, ¿sí? Claro. Proteico más el eutectoide, ¿está bien? Sí, Si vos tuviese que calcular la cantidad global, vos calcularías desde acá, ¿sí? Vos tenés que suponer, vamos a suponer que está la aleación C sub 0, ¿está? Ajá. Cuando vos tenés que calcular la cantidad global, vos calcularías desde 6,7 hasta C sub 0, ¿sí? Sí. El opuesto, sobre el total, desde 6,7 hasta 0, prácticamente, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Esa sería la cantidad global. Ahora, si yo quisiese saber la cantidad eutectoide, yo iría desde el eutectoide, ¿sí? Alfa, el opuesto, ¿está bien? Sí, o le restaría directamente el proteico que teníamos acá arriba. O sea, ahí yo haría la regla de la palanca, pero hago 0,76, por ejemplo, menos 0,3, no sé cuánto es, sobre 0,76 menos 0,022. Lo que pasa es así. Cuando vos si calculás 0,76 menos 0,3, ¿sí? Vos estás Ajá. calculando el alfa. Sí. Si vos estás calculando que vos querés saber el alfa eutectoide. Si vos Ajá. calculás tu eutectoide, y vos calculás C sub 0 menos 0 y 0,76 menos 0, vos lo que estás calculando es la cantidad de eutectoide, no la cantidad de alfa. ¿Me explico? Yo decía ese cálculo para la parte de alfa protectoide. Alfa protectoide vos vas a calcular a 727 acá arriba. Sí, sí. Y Ahí ahí tendría que hacer Ajá. 0,76 menos 0,3 sobre... Menos C sub 0, sí. Sí, sí. Sí, ponele. Sí. Sobre Y ahí, 76 menos N, está. exacto. Ahí me da la cantidad de alfa protectoide, que es la que le tengo que restar a la cantidad total que había calculado como 6,7 menos C sub 0 sobre 6,7 Perfecto. menos 0. Perfecto. Ah, dale. Perfecto. Ah. Gracias, profe. Acordate siempre que vos, cuando vas a hacer eso, vos estás considerando como, no reste porcentaje, sino que basate, por ejemplo, si, como que vos tengas 1 kilo, ¿sí? Ajá. Y ese kilo queda un 70% de algo menos 30% de otro. ¿Está? Y resta peso, no reste porcentaje. A eso me refiero. Ah, dale. ¿Está Dale. bien? Gracias. Es decir, si yo calculo primero el proteico y después calculo el alfa total Global. y quiero saber el global, sí, yo considero ese alfa el 100% y le resto el porcentaje del proteicoide Y vas a y tener ahí el encuentro el alfa eutectoide. Exacto. Ah, muchas gracias, profe. No, por favor. Allí desde un principio el alfa protectoide, el porcentaje. Ah. Luego, el porcentaje total a temperaturas inferiores del eutectoide. Eso, o sea, tengo un lingote de 3 kilos, por ejemplo. Le aplico esos porcentajes a mis 3 kilos y ahí recién hago la resta. Con eso. Claro, o sea, 30 kilos. ¿Está bien? Ah, sí.
Ah, Eso de es lo que una. vas a tener. Es más lógico correr este kilo, digamos, por eso les digo. Ah, sí, entiendo. Yes. La forma más fácil siempre es poner un kilo, ¿sí? Para que lo trabajas. Claro, pues si pones 1 kilo, te queda no te queda el porcentaje, Los pero números te queda redondos, exactamente. Ajá. Profe, ¿y por qué no se puede restar los porcentajes? Porque no es lo En mismo. realidad, porque vos estás agregando, en el alfa total está agregando el proutectico, el proutectoide, en general. ¿Sí? Cuando vos estás calculando. Y suelen confundir o suelen olvidarse, entonces por ahí con kilo es más fácil considerar. Es menos difícil de arrastrar el error, digo. Si ustedes quieren pueden hacer la diferencia y verificar, y si les da lo mismo, están. Profe, y hoy usted mencionó que a 400 grados halló la cantidad de eutécticos. Ajá. ¿Eso no se mantenía desde arriba? O sea, y cambiaba. La composición del eutéctico se mantiene. No, De la cantidad, porque viste que la línea de solubilidad se va acercando al eje. Es decir, vos vas perdiendo solubilidad de alfa. ¿Sí? Cuando vos pasás al punto eutectoide y empieza a bajar, la solubilidad de alfa va cambiando. ¿Está bien? Se empieza a perder alfa, digamos, ¿sí? Y por ese ejemplo, alfa empieza a formar mayor cantidad de eutécticos. ¿Sí? Con el beta que se va perdiendo del otro lado, con el tita, ¿sí? Se va formando mayor cantidad de eutécticos. y por ejemplo, en los 400 grados, ¿cómo vuelvo a calcular la cantidad de eutécticos? Y de la misma, no, la cantidad de eutécticos de nuevo, la misma. Si vos tenés que calcular, vas a calcular el opuesto sobre total, C0 menos 0, en vez de 0,022, ahora es 0. ¿Está bien? Sí. Lo que arriba era 0,022, que era el punto N, acá abajo es 0. Sí, entiendo. Cuando no varía la composición del eutéctico, quiere decir que, o sea, en esos granos eutécticos se sigue manteniendo que 0,022% de ferrita alfa se mantiene y 0,76 de austenita, no, ¿cómo es? Cementita se mantiene. Eso es lo que Exacto. Ah, ok. Y bueno, creo que ya estamos, ¿o no? Bueno, chicos, cualquier cosa, mañana a las 3 tenemos consulta. Profe, por la duda, una preguntita rápida, sí. El ejercicio del 7B que habíamos planteado, esas ecuaciones, por la duda hecho, no tiene como para corroborar No. si el valor. No, si quieren, yo mañana para las 3 busco el valor y hablamos. Y les A muestro. mí me dio 3,532 kilos. O sea, sería el lingote final. Podría ser, tranquilamente. O sea, es un Y si poquito más. 3,53, calcular la cantidad de cobre que hay en ese 53 extra, ¿sí? Ok. Y mirá si el 5% del total. Dale. ¿Ah? Voy a ver eso. Dale. La cosa mañana yo resuelvo y mañana miramos. ¿Eh? Dale. Dale. ¿Qué no sabes? No, que voy a ver cómo le hago, pero. Al 53S. Algo va a salir. Calcular el 33,2%, el 33,8 es el 33,2. Calcular el 33,2%. Eso es la cantidad de cobre que tiene. ¿Sí? Y eso tiene que ser el 5% del total. Dale. El total del 353. Exactamente. Que lo tiro. Bueno, algo va a salir. Dale. Bueno, Nos vemos. bueno, chicos, nos vemos mañana. Que estén bien. Gracias. Dale. Chau, chau. Sí, Cuídense. igualmente.